estás esperando? ¿Que te arruine la tormenta o aferrarte a sus promesas? Dime, sé que ha sido fuerte tu travesía, y has querido amordazarte encerrándote en ti mismo. Olvidaste que la llave del triunfo te la dieron a ti.
Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a todos cariñosamente en el amor del Señor. En esta tarde quiero enviar también un cariñoso saludo a nuestros pastores, ¿cierto? Y a cada una de las personas que quizá en esta hora se está conectando, que está viendo, ¿cierto?, este servicio, esta transmisión. Les saludo a todos cariñosamente en el amor del Señor. Bien, mis hermanos, si es la voluntad de nuestro Señor, daremos inicio a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente presentándonos delante de Dios en oración para que sea Él, ¿cierto?, quien dirija este servicio de principio a fin, para que el Señor se lleve toda carga, ¿cierto?, todo aquello quizá que pueda interrumpir, estorbar, ¿cierto?, en esta hora, para que podamos alabar, glorificar su nombre, para que podamos recibir del mensaje de su palabra todo aquello que puede estorbarnos, ¿cierto?, en esta hora. Vamos a entregárselo también al Señor en oración. Vamos a rogarle también a nuestro Dios que Él, ¿cierto?, nos dirija, ¿cierto?, en el mensaje de su palabra, ¿cierto?, para que en esta tarde podamos alimentarnos todos, ¿cierto?, de la palabra de nuestro Dios. Le invito a orar en esta dirección al Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora primeramente, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú, Señor, nos perdones, Señor. Sabemos, Señor, que te ofendemos, Señor, que fallamos delante de tu presencia. Es por eso que en esta hora pedimos tu perdón. Y a través de tu amado Hijo Jesús, también perdonamos a cada uno que nos haya ofendido y le bendecimos en tu nombre. Padre amado, bendito Dios, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, tal y cual somos, Señor. Rogando, Señor, en esta hora que toda carga, todo aquello, Señor, que quizá hemos vivido en este día, Señor, todo aquel pesar que hemos traído cargado en esta hora, Señor, lo dejamos delante de tu presencia, Señor, para que tú te lo lleves y no quede ningún impedimento en esta tarde, Señor, para que podamos alabar, glorificar tu nombre, Señor, para que podamos, Señor, en esta tarde escuchar de tu palabra, Señor. Te ruego en esta hora, Padre amado, Padre bendito, si algún hermano, Señor, también se encuentra, Señor, en esta hora con algún dolor, alguna aflicción que pueda interrumpirlo en esta tarde, Señor, te rogamos que tú te la lleves también, Señor. Y también, Señor bendito, te rogamos, Señor, que tú seas, Señor, quien dirija, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor. Porque tú eres, Señor, quien sabe qué es lo que necesita nuestro corazón, Señor, qué es lo que necesitamos, el alimento que requerimos, Señor, para nuestras vidas, Señor. Tú, Señor, mejor que nadie lo sabes, Señor. Rogamos, Señor, que tú seas dirigiendo mis labios, Señor, mi mente, Señor, y todo, Señor, en esta hora, Señor, todo este servicio, Señor, sea dirigido por ti, Señor. Te rogamos, Señor, que ahora, Señor, tú nos levantes revestido de tu gracia, Señor, fortalecido, Señor, para poder alabar, glorificar tu nombre, Señor, y para poder oír de tu palabra, Señor. Todo esto lo rogamos, Señor, y lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora pasaremos a la lectura, ¿cierto?, del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia, ¿cierto?, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. El Evangelio según San Juan, capítulo 8. Y le vamos a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 11. Busque la palabra del Señor tranquilamente en su hogar. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, desde los versículos 1 al versículo 11. Y si la hemos encontrado, mis hermanos, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto,
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Pido, mis hermanos, en esta hora que sea Dios, cierto, a través de su Santo Espíritu, quien le dé la interpretación a esta su palabra. Bien, mis hermanos, como hemos leído, cierto, este pasaje, cierto, quizá muy conocido por todos nosotros. Y me atrevería a decir que también es uno de los pasajes quizá de la Biblia, cierto, que lo podemos encontrar también más identificado, cierto, en películas también. Porque es una historia, cierto, en la que ha marcado, por decirlo de alguna manera, cierto, a quienes la han oído, cierto. Y es una historia muy bella, mis hermanos. Vemos, cierto, que Jesús se encontraba en el templo, cierto. Dice que bajó, cierto, del Monte de los Olivos y fue al templo por la mañana. Y en ese momento él se encontraba enseñando, cierto, al pueblo. Pero se acercan, cierto, los fariseos y los escribas, cierto, quienes traían delante de él a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y vemos, mis hermanos, cómo ellos querían condenar a esta mujer, cierto, a ser apedreada. Sin embargo, en la misericordia de Jesús, vemos cómo Jesús salva a esta mujer, cierto. Pero aquí hay algo, mis hermanos, que muchas veces nosotros no entendemos. Y es que, o que de repente, cierto, pasa desapercibido. Y es que ellos no querían, cierto, lo que esta multitud de estos fariseos, estos escribas querían hacer a esa mujer, era darle muerte. No se trataba, mis hermanos, de simplemente arrojarle un par de piedras, cierto, dejarle un par de moretones. No, mis hermanos. Lo que ellos querían hacer era condenar a muerte a esta mujer a causa de su pecado. Y es eso, mis hermanos, es de eso, mis hermanos, lo que Jesús la salva, ¿cierto? Recurriendo a la conciencia de todos aquellos que estaban en ese momento, ¿cierto? Condenándola. Dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces vemos, mis hermanos, cómo Jesús salva de la muerte a esta mujer. De una condenación, mis hermanos, a la cual ella había caído a causa de su pecado. Y es por eso, mis hermanos, que cuando vemos o analizamos quizá este pasaje, mis hermanos, nos podemos dar cuenta que no es otra cosa más que el reflejo mismo, más palpable, quizá más directo, donde podemos ver el propósito con el cual Jesús fue enviado. Dios, a través de esta palabra, mis hermanos, nos muestra una vez más con cuál misión, cierto, fue que Dios envió a su Hijo al mundo. Y vemos que Jesús le dice a esta mujer, cierto, dice: ¿ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. ¿Ven, mis hermanos, cómo podemos ver reflejado aquí el propósito con el cual Jesús vino a la tierra? Es por eso que si vemos un poco más atrás, ¿cierto? En Juan 3, versículo 17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, ¿cierto? Sino que para que el mundo fuera salvo por él. Y es eso mismo, mis hermanos, es en esa misma postura en la que se encontraba esta mujer, en la que estábamos usted y yo, en la que estaba todo el mundo frente a Dios. Estábamos condenados por nuestro pecado a una muerte. Sin embargo, mis hermanos, al igual que aquella mujer, un día apareció Jesús.
Un día apareció Jesús. Y más adelante, mis hermanos, luego de haber rescatado a esa mujer de una muerte física y también de la espiritual, porque si usted se da cuenta, Jesús luego le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús le dice, vete y no peques más. Luego de que Él la salva, ¿cierto?, de una muerte física, ¿cierto?, a la cual la estaban condenando, también Jesús le deja en su mente, ¿cierto?, que no peque más. Jesús también quería que esa mujer hallara aquella salvación espiritual también. Y es por eso, mis hermanos, que lo que Jesús hace con esta mujer, de salvarla, ¿cierto?, de la muerte a causa del pecado, es lo mismo que él iba a hacer más adelante, pero por todo el mundo, por usted y por mí. Es por eso que insisto, mis hermanos, este pasaje, mis hermanos, de la palabra de Dios no es otra cosa más que Dios mostrándonos el propósito con el cual Él envió a su Hijo. Sin embargo, mis hermanos, muchas veces nosotros caemos, ¿cierto?, y tomamos la postura quizás de los fariseos, de los escribas, de aquella multitud que estaba rodeando a esta mujer. Sin embargo, mis hermanos, Dios nos llama, ¿cierto?, a que nosotros no debemos actuar de esa manera. Y es por eso, mis hermanos, que de repente quizás vemos que solamente hay dos posturas acá, en este mensaje. El de aquellos que la condenaban, ¿cierto?, que es la postura que quizá a la cual, ¿cierto?, Dios nos llama que no debemos tomar. Y la postura de Jesús también, ¿cierto?, no condenando, ¿cierto?, a esta mujer. Pero sin embargo, mis hermanos, también hay una tercera persona que está aquí en esta historia. Y es la mujer. Aquella mujer, mis hermanos, que estaba en ese instante, mis hermanos, en medio, rodeada de una multitud que la estaba condenando a muerte a causa de su pecado. Y es por eso, mis hermanos, que en esta tarde no nos vamos a centrar, mis hermanos, en el no condenar, en la postura, ¿cierto?, que tomaban los fariseos, ¿cierto?, y los escribas de la multitud, ¿cierto?, de condenar, porque es algo que Dios ya nos ha enseñado, ¿cierto?, durante muchos mensajes que nosotros no debemos, ¿cierto?, condenar. Es por eso que ahora nos vamos a centrar en aquella mujer. Y que es una postura, mis hermanos, que de repente pensamos que nosotros no nos encontramos o no nos hallamos muchas veces en nuestra vida. Sin embargo, mis hermanos, déjenme decirles que muchas veces nosotros también estamos en el suelo. Y el enemigo muchas veces nos está engañando a causa de nuestro pecado. Si bien la palabra de Dios, mis hermanos, no nos relata, ¿cierto?, o no nos especifica más directamente, ¿cierto?, qué sentía esa mujer. Déjeme decirle que no es muy alejado pensar que quizá en ese momento, viéndose rodeada de personas que la estaban condenando a muerte, que le estaban reprochando, le estaban encarando su pecado, en medio de esa presión, en un momento quizá ella misma se autocondenó. Quizá ella misma dijo, quizá yo merezco morir por mi pecado. Quizá no me merezco ningún perdón. Porque son, mis hermanos, esas las dudas, la incredulidad que empieza a entrar el enemigo en nuestras vidas. De hecho, mis hermanos, si usted puede analizar en medio de qué se encuentra este pasaje, en donde Dios nos recuerda el propósito, la misión con la que Jesús fue enviado a la tierra, se encuentra en medio de mucha incredulidad y duda. Si usted puede leer, mis hermanos, el capítulo 7 completo y los capítulos que siguen luego del texto que hemos leído en esta hora, se dará cuenta que Jesús se encontraba en medio de la fiesta, ¿cierto?, de los tabernáculos, se encontraba luchando contra la incredulidad y la duda que había en el pueblo.
Ni siquiera, dice la palabra de Dios, que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y es eso, mis hermanos, lo que de repente, y en medio, mis hermanos, de esta situación, de esta incredulidad, de esta duda que había, Dios a través de su palabra, en medio de esto, nos muestra, nos recuerda, mis hermanos, cuál era la misión con la que Jesús fue enviado. Y Él no vino a condenarnos, ¿cierto? Sino que Él vino a entregarnos aquel perdón que hallamos de pura gracia. Pero no por lo que nosotros hayamos hecho, ¿cierto? Sino que por lo que Jesús hizo por nosotros. Y es precisamente en esa situación muchas veces en la que nos encontramos usted y yo. Muchas veces el enemigo nos engaña, mis hermanos, nos hace dudar de lo que Jesús hizo. A causa de nuestro pecado, mis hermanos. Muchas veces nosotros igual estamos que aquella mujer en el suelo, siendo condenada quizá por familiares, por los vecinos, por el mundo. Y muchas veces también, como dijimos recién, quizá autocondenándonos a nosotros mismos, bajo esta presión, mis hermanos, que de repente el enemigo pone en nuestras vidas. Y empezamos a pensar que es que yo no soy digno de esto, es que yo no, ¿cómo voy a ir a una iglesia si yo soy aquí, si yo soy allá? ¿O acaso usted no ha escuchado muchas veces cuando invita a alguien a la iglesia, ¿cierto? Que le dice, no, cuando yo deje de hacer esto, cuando yo deje de decir esto, cuando yo deje de ser malo, voy a ir a la iglesia. Y esa misma trampa, mis hermanos, del enemigo, es la que muchas veces cae en nosotros igual. Muchas veces nos equivocamos, mis hermanos, y es porque la palabra de Dios misma nos dice que somos pecadores por naturaleza. Pero en vez de venir a Jesús en arrepentimiento y fe, el enemigo nos empieza a apedrear. Y empezamos a autocondenarnos, ¿cierto? O no, como dijimos recién, a un familiar, un vecino. Y empieza a haber, ¿cierto?, en nuestras vidas una presión que nos lleva al suelo, al igual como estaba esa mujer, mis hermanos. Y empiezo a decir quizá, no, es que yo no merezco ir a la iglesia. Es que yo no merezco quizá, ¿cómo me voy a involucrar en esto? ¿Cómo voy a hacer esto otro? Si mira cómo soy yo, mira lo que me equivoqué. Y a través de nuestro pecado, mis hermanos, el enemigo nos empieza a apartar de Dios. El enemigo nos hace dudar de lo más maravilloso que ha llegado a nuestras vidas, que es el perdón que tenemos a través de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y es por eso, mis hermanos, que debemos entender, mis hermanos, que por nuestros propios medios muchas veces pensamos que es al revés, que yo debo ser una buena persona, que yo debo dejar, ¿cierto? Primero, cuando deje de pecar, ¿cierto? Cuando deje de hacer esto, voy a buscar a Dios. Pero no es así, mis hermanos. Primero debemos venir a Él. Primero debo reconocerme delante de Dios. Porque es solamente con la ayuda de Dios y a través de su gracia es en cuando Jesús, nuestro Dios, nos empieza a moldear. Pero por nuestras propias fuerzas no vamos a poder cambiar. Y el enemigo por eso nos engaña, mis hermanos. Por eso empieza, ¿cierto? Como decíamos recién, a nos tira al suelo, mis hermanos. Nos empieza a apedrear. Y si tú hiciste esto, si tú soy aquí, si tú soy allá. Y nos empieza a alejar de aquel perdón que hallamos cuando venimos a Jesús. Es por eso, mis hermanos, que en esta tarde Dios nos vuelve a recordar. Nos vuelve a decir, mis hermanos, una vez más, ni yo te condeno. Ven a mí. Hoy aún hay oportunidad de venir en verdadero arrepentimiento y fe. Pero tienes que dar ese paso. No dejes que el enemigo te engañe. Como dice su palabra, hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos.
muchas veces, mis hermanos. Y vamos a seguir equivocándonos, mis hermanos. Pero tenemos a Jesús, que al igual que de repente, mis hermanos, como decíamos recién, cuando estamos en el suelo, quizá condenado por todo el mundo, por nuestra familia, por nuestra propia conciencia, de repente, cuando el enemigo nos está engañando y nos tira al suelo y nos empieza a apedrear. Hoy viene Jesús a estirar su mano, a decirnos: yo no te condeno. Ven a mí. Hoy aún hay tiempo para venir a Cristo en verdadero arrepentimiento y fe. Aunque todo el mundo te condene, yo no te condeno. Yo vine a morir por ti en aquel madero de la cruz. Yo cargué tu pecado. Yo pagué por todo eso. Pero tienes que dar ese paso. Busca a Cristo. Oye, que aún hay tiempo. Y si el enemigo te ha engañado y en este momento estás en el suelo, ¿cierto? Y si en este tiempo estás en el suelo, quizás autocondenándote, pensando que no eres digno. Así igual estábamos todos, mis hermanos, no siendo dignos ni merecedores de nada. Aún así, Dios en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, a través de lo que su Hijo hizo, a través de lo que Cristo hizo, nos ofrece el perdón. ¿Se acuerda lo que nos hablaba la palabra de Dios el jueves devocional pasado? A través de nuestro hermano Felipe. Efesios 3:14. El amor que excede todo conocimiento. Ese es el amor que Dios nos ofrece. Muchas veces no lo comprendemos, no lo entendemos, mis hermanos. ¿Cómo yo, cierto? Y el diablo nos mete eso en la cabeza. ¿Cómo yo voy a venir aquí? ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo? No trate de entender el amor de Dios, sino créalo, confíe en Jesús, en lo que Él hizo. Y hoy que aún hay tiempo, y a cada día, mis hermanos, de nuestra vida, debemos recordarlo. Tenemos un abogado. Tenemos a Jesús extendiendo su mano, diciéndonos: yo no te condeno. Ven a mí, búscame. Y hallarás la verdadera felicidad, la verdadera paz, el verdadero amor que nos ofrece Dios a través de la fe en Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Pido a Dios que Él añada, ¿cierto?, una porción especial de esta su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Le quiero invitar en esta hora, mis hermanos, a orar al Señor para agradecer por su palabra. Le invito a orar al Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tu palabra pueda ser vida en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta hora por lo que tú hiciste, Señor. Porque aunque nosotros somos infieles, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Aunque fallamos delante de ti, Señor, tú nos das esta oportunidad de venir a ti, Señor. Día a día, Señor, en arrepentimiento, Señor. Te pido, Señor, en esta hora, Señor, que tú nos levantes, Señor, convencidos de esto, Señor. Que el enemigo no nos engañe, Señor, no nos tire al suelo, Señor, y nos aleje de ti, Señor. Que no nos aleje, Señor, de lo más hermoso, de lo más precioso que hemos hallado en ti, Señor, que es este perdón de pura gracia, Señor. Permítenos, Señor, poder buscarte a ti. Permítenos, Señor, poder ir mejorando, Señor, día a día, Señor, a través de tu gracia, Señor. Todo esto lo pedimos, Señor, lo rogamos, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora pasaremos a cantar una alabanza que han preparado nuestros hermanos. Cántele al Señor con el corazón. Dios les bendiga.
agradecer tanto amor que me has dado a mí. Cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles
Bien, mis hermanos, espero que se haya gozado, ¿cierto? Que haya podido cantarle al Señor, que este servicio haya sido de bendición para usted, como así también lo ha sido para mí. Y que la palabra del Señor en esta tarde pueda ser vida en el corazón de cada uno de nosotros. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a rogar a Dios su santa bendición y también vamos a pedirle al Señor por los hermanos que se encuentren enfermos. Le invito a orar al Señor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque en tu amor, Señor, y en tu misericordia tú nos has hablado, Señor, en esta tarde, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien dispone de estos medios, Señor, para que podamos seguir alimentándonos, Señor, para que podamos seguir oyendo de tu palabra, Señor. Te agradecemos por eso, Señor, te agradecemos por el mensaje que tú nos has entregado en esta tarde, Señor, y te pedimos, Señor, que este mensaje pueda ser vida en nuestros corazones. Te ruego, Señor, en esta tarde, Señor, también, Señor, que si alguno de nuestros hermanos se encuentran enfermos, Señor, tú le visites y les sanes, Señor. Te rogamos de manera especial también, Señor, por nuestro hermano Héctor, Señor. Fortalécele, Señor. Renueva su fuerza, Señor. Dale un corazón nuevo, Señor, para que él pueda levantarse, Señor, y pueda seguir alabando, glorificando, Señor, y pueda seguir trabajando, Señor, para ti, Señor. Renuévale la fuerza, Señor. Dale salud a nuestro hermano Héctor, Señor. Y así igual, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se encuentre, Señor, afligido, Señor, por alguna enfermedad. Rogamos, Señor, que tú les sanes, Señor. Ahora, Señor, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos despidas, Señor. Que tú seas, Señor, en nuestro hogar, Señor, dejando esta bendición, Señor, a través de este servicio, Señor. Rogamos, Señor, que todas nuestras familias, Señor, nuestros hermanos, Señor, que han podido ir, participar, Señor, de este servicio, Señor, tú les bendigas, Señor, en esta tarde, Señor, y nos levantamos, Señor, fortalecidos, Señor, por a través de tu palabra, Señor, y por lo que tú has hecho en esta tarde en nuestras vidas, Señor. Todo esto lo pedimos, Señor, a través de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.